Hace unos años apareció en la revista New Yorker un relato de un residente de Long Island. No sé si alguno conoce alguna parte de la geografía de Nueva York, pero es un lugar que está allí relativamente cerca para no dar tantos detalles, que tampoco soy un experto obviamente en Nueva York. Pero esta revista informa de un hombre, un residente de Long Island, o sea, él vivía en Long Island, y se dice que él ordenó un barómetro extremadamente sensible de una compañía respetada, Abercrombie and Fitch. No es esa marca la que hoy conocemos como de ropa, pero es una marca que hacía instrumentos de medición. Este hombre pide este elemento, es un barómetro. El barómetro es un instrumento que sirve para medir presiones, en este caso presión atmosférica, y este hombre lo compra. Quería tener su barómetro, lo lleva para su lugar de residencia, para Long Island, pero cuando lo desempaca, encuentra con que el instrumento, la aguja indicadora de la medición, se encuentra en el sector que marca la palabra huracán. Entonces él abre su cuestión y está marcando huracán, y él dice, ¿qué huracán? Y empieza a sacudir con todas sus fuerzas el barómetro, y estos elementos, instrumentos de precisión, son muy delicados, que puede hacer que pierdan la medida, la sensibilidad que tienen para medir. Esto no debería hacerlo. Sin embargo, el hombre lo que hizo es que se puso muy enojado, se dispuso a escribir una carta a la compañía que le compró, a la tienda donde lo compró, porque le habían vendido un instrumento malo. Se fue para Nueva York, puso la carta en el correo, se fue para su trabajo. Cuando este hombre regresa, nota que ya el barómetro no estaba en su casa, ni tampoco su casa. Era el mes de septiembre del año 1938, el día del terrible huracán que casi arrasó con Long Island. Mis hermanos, yo traigo esta ilustración o anécdota o situación real porque muchas veces nosotros pudiéramos estar teniendo ante nuestras vidas algo que podría representar algo sumamente más grande y perderlo de vista. Probablemente nosotros estamos acá ante la Escritura, ni siquiera ante mí. El Señor en su misericordia permite que yo exponga el texto, pero nosotros pudiéramos estar ante la palabra de Dios y verlo como algo insignificante. Estamos cerrando un año y lo que muchas personas a veces esperamos es que nos digan en el año, mira, haz una oración para que sea una oración de bendición y todo nos vaya bien este año. La verdad que ha sido un año difícil o cosas por el estilo, pero lo que yo pretendo, mis hermanos, al traer este texto es que nosotros veamos que en pequeñas cosas no nos hemos dado cuenta de cuán riqueza hemos tenido, de que pudiéramos ser agradecidos, pero que la incredulidad o el no pensar que eso es valioso, ser indiferentes ante esas pequeñas cosas, nos hacen perder de vista lo bendecidos que realmente somos, lo que ya tenemos, y a los que son cristianos, lo que ya tenemos en Cristo. Perdemos de vista porque dejamos de ver lo que ya Dios nos ha dado. Y queremos entonces ver mejor otra cosa más valiosa. Este hombre de la historia nos muestra eso, pero probablemente nuestras vidas también muestran exactamente lo mismo. Representan una incredulidad que nos lleva a una indiferencia que nos lleva a la insatisfacción, y tal insatisfacción nos conduce a la ingratitud. Por eso vivimos muchas veces vidas frustradas. Vidas donde nosotros no nos sentimos que realmente tengamos motivo para agradecerle a Dios. Finalmente no nos ha dado lo que nosotros quisiéramos o lo que nosotros esperaríamos. Queremos ver lo grande cuando Dios nos ha dado las cosas que a diario nosotros pudiéramos decir gracias. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han agradecido por tener esto? Por tener la Biblia y tener la posibilidad de ir a ella y nutrir sus almas de ella. Muchas veces nosotros perdemos de vista que otros hombres murieron por ver esto, para tenerlo en sus manos. Muchos hombres entregaron sus vidas para que otros como nosotros pudieran tener una Biblia en sus manos. Y en algo tan simple como esto, nosotros perdemos de vista los motivos para agradecer al Señor. Este salmo nos va a mostrar eso. Nos va a enseñar acerca de estas cosas, de cómo nosotros podríamos ver y ser más agradecidos y tener motivos suficientes para alabar a Dios. Nosotros estamos a poco de cerrar este año, faltan días, escasas horas para dar ese cierre, ese sonido que a todo el mundo emociona cuando faltan 5 minutos y empiezan a sonar las sirenas por todos los barrios.
y empieza todo el mundo, faltan 5 y el que no estaba por ahí sale corriendo para su casa. Hay de aquellos que todavía viven en casa de sus padres y no estén allí a las 12 para celebrar primero con sus padres antes que con otra gente, ¿cierto? Nos emociona, nos lleva a pensar. Algunos tienen una serie de no sé cómo llamarlo, pero son como pequeños agüeros, ¿sí? Como que si se ponen algo, si se comen algo, si se sientan de tal manera, si llenan sus bolsillos de dinero, entonces ese año va a ser un gran año bendecido. Y pareciera que como que Dios está, a ver, ¿qué le pasó? ¿Se comió las uvas o no se las comió? Como que el Dios soberano estaría como que, anda, me sorprendió esta persona porque hoy no cumplió con esto. No, nuestro Dios soberano está en control de todo, mis hermanos. Y lo que nos sucedió a nosotros este año, lo que nosotros vivimos este año, es para su gloria, tanto lo que consideramos bueno como lo que no. Y este es el propósito de nosotros ir a este texto en la mañana de hoy. Por dar un poco de contexto acerca de lo que son los salmos no son el único libro que está en la Biblia. Yo sé que la mayoría de los que se acercan por primera vez a la Biblia, lo primero que hacen es acudir a los salmos. Encuentran que son oraciones, que son como cánticos, que tienen una manera poética de referir. Es fácil colocar como entre comillas nuestra situación allí. Señor, acaba con esos enemigos, y tú decir, oh Señor, destruye aquello que me está afectando. Cuando alaba al Señor es fácil querer conectarte, pero no son los únicos libros que tiene la Biblia. La Biblia contiene 66 libros, los salmos son uno de ellos. Los salmos son los cánticos, las alabanzas, las oraciones del pueblo judío, podríamos decirlo. Fue lo que fue escrito en esos tiempos de este pueblo en particular, y son expresiones al Señor, ya sea de adoración, ya sea de lamento, ya sean salmos que se llaman imprecatorios, que muestran que el Señor es justo y que va a condenar al impío. Son diferentes tipos de salmos. El que vamos a leer nosotros en la mañana de hoy es un salmo de alabanza, un salmo de gratitud, un salmo de exclamación a Dios y de un llamado a que el pueblo no judío también se conecte con alabar al Señor. ¿Por qué? Porque Él ha salvado al pueblo de Él. Realmente este salmo, mis hermanos, en particular, no es un salmo que está haciendo un llamado a la universalidad. Es decir, todas las personas del universo, del mundo, son hijos de Dios, son su pueblo en particular, son aquellos por los que Él se entregó, si pudiéramos ahora agregar la redención que tenemos en Cristo. Este salmo no es un llamado a la universalidad en el sentido de que todas las personas que conforman este mundo son hijos de Dios. La Escritura es muy clara al decirnos que los que creen en Jesucristo son declarados por la misma Escritura como hijos de Dios. De tal modo que todos los demás somos, si no estamos en Cristo, son creación de Dios. Y el Salmo también nos va a hablar un poco acerca de ello. Lo que el Salmo nos presenta, y es como la idea que quisiera dar que ustedes pudieran tener en cuenta para juntos poder estudiarlo, es como si nos fuésemos a presentar ante un rey, ante Él como el rey. Y nos va a dar instrucciones de qué cosas es digno este rey y por qué tú deberías ir de esa manera ante el rey. Es decir, nos va a decir qué tú debes considerar de este rey y cómo tú te deberías presentar a este rey. ¿Por qué razón tú deberías entrar, como te invita el Salmo, a entrar ante este rey? La intención, mis hermanos, entonces, es ver el llamado, la invitación que nos hace el Salmo y las razones para nosotros llevar a cabo tal llamado. A diferencia de casi todas las anteriores predicaciones, hoy veremos y estudiaremos este Salmo a la luz de 4 encabezados. Siempre hacemos 3, pero hoy vamos a sumarle uno más, 4 encabezados. El primero, mis hermanos, es un llamado a la alabanza. Versículos 1 y 2. El siguiente son las razones para la alabanza, versículo 3. El tercero, un llamado a la gratitud, que está en el versículo 4. Y el cuarto punto, razones para la gratitud, versículo 5. Así que, mis hermanos, veamos lo que el texto nos invita a nosotros a tener un llamado a la alabanza. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Mis hermanos, este salmo tiene una particularidad y yo creo que es muy sencilla que nosotros podamos verla.
Este salmo, en cada una de esta división que yo he hecho, tiene una especie de, por decirlo, de triadas. Tiene tres cosas que él va a decir en cada uno de los aspectos, tres cosas, y normalmente hay una acción que él pide de la audiencia y de qué manera debes hacerlo, o a quién se está dirigiendo, o de quién se está refiriendo, pero siempre hay una acción, está compuesto por acción. Este es un salmo que no nos invita a que nosotros nos sentemos ahí a reflexionar y quedarnos a hacer, es un salmo que nos está invitando a que hagamos algo. Todos los textos y todo nuestro idioma, español o cualquier idioma, se compone de verbos que nos invitan a hacer, pero la forma como están conjugados estos verbos es una acción continua. Es una acción que debe ser siempre, constante, nunca para. Es una acción que tú y yo debemos hacer. ¿Qué cosa? Cantad alegres a Dios. No cantad a Dios solamente, sino que inicia diciéndolo de qué manera debemos hacerlo. Cantad alegres a Dios. ¿Pero quiénes? Nos escaparíamos alguno de nosotros, incluye a todas las personas, habitantes de toda la tierra. Y yo sé, mis hermanos, lo difícil que es, porque voy a colocar el ejemplo con mi hija. Cuando ella está llorando y tú le dices, pero cálmate, mira, tienes que hacer esto, y tú por más que le des explicaciones, cuando un niño está llorando, él no entiende de razones. Él sigue llorando, y por más que tú intentes, que tú lo calmes, que tú procures de alguna u otra manera tratar de hacerlo, es muy difícil. Y yo sé que muchas veces cuando nosotros se nos dice, cantad alegres a Dios, muchos enseguida piensan, ¿por qué yo tendría que estar alegre? ¿Cuál sería la razón para yo cantar alegre a Dios? ¿Cuál sería el motivo? Vamos a llegar en eso en nuestro segundo encabezado. Por lo pronto, tenemos que el texto nos hace una invitación a todos los habitantes de la tierra a que alabemos al Señor. Este llamado, mis hermanos, es a todas las naciones y a todos los individuos de esas naciones. No es un llamado en general a colombianos, sino a los individuos que conformen Colombia y a todos los demás. En este caso, el Salmo lo que está indicando el autor, la palabra de Dios nos está indicando, es que no era un salmo donde las personas le están diciendo a todos los demás, vengan juntos, formamos parte del pueblo de Dios, vamos a adorarlos. No, es un llamado donde están diciendo, mi Dios, el cual a nosotros nos ha tomado como su pueblo, ustedes deberían alabarlo porque Él está mostrando su salvación a nosotros. No es un salmo que está diciéndole, miren, involúcrense ustedes en adorar a Dios porque son su pueblo. El texto es, alaben a Dios porque Él salva, nos ha salvado a nosotros que somos su pueblo. Y con eso, de cierta manera, lo que procura el texto también es que aquellos que sienten ese llamado pudieran responder queriendo formar parte de ese pueblo que ha sido salvado por el Señor. Recuerden que extranjeros podían formar parte del pueblo de Dios, y una de esas razones era sometiéndose a la ley del Señor. Y nosotros hoy vemos que el Señor llama a hombres y mujeres fuera del pueblo judío, nosotros gentiles, a través del sacrificio de Cristo Jesús. Nosotros tenemos la misma manera de poder observar esto. Ahora, lo que nos sigue mostrando el texto es que nos dice, servid al Señor. Hay otra acción. No solamente cantarle, sino servirle con alegría. Y recuerden, podemos verlo como si se tratase de un rey. Es un rey al que ellos le están diciendo, este rey debería someterte a su reinado y servirle. Todos los reyes lo que pedían de las naciones contrarias, cualquier rey que usted vea de la historia, lo que le va a pedir a cualquier otra nación es que le sirvan. No pedía más nada, sí, de muchas formas lo cedía, pero era eso. Ese pueblo ahora va a ser mi esclavo, se debe sujetar a mí. Y lo que nos está diciendo acá es que este rey, que es digno de que él alabemos, deberíamos servirle. Y nos dice la forma como deberíamos hacerlo. Con alegría, tomando la misma parte inicial. Cantad alegres, servidle con alegría. Y se conecta al igual con la otra parte que dice, venid ante su presencia con regocijo. Sinónimos de la misma palabra. Alegría, alegres, regocijo, gozo. Mis hermanos, ¿cómo vienes tú ante el Señor cuando dispones a alabarlo? ¿Cuál es tu actitud? ¿Es una actitud realmente de gozo? ¿O realmente vamos porque toca? Por ejemplo, ¿hace cuánto fue tu oración al Señor? No la de hoy.
¿Tú oraste esta mañana? ¿Cómo fue el ir tú ante su presencia? El ir ante, como dice la Escritura en Hebreos, ¿cómo nos presentamos ante su trono? Y no mires al otro que está a tu lado, por favor, piensa en ti, no pienses en otro. Le están hablando a otro, no piensa en ti. ¿Cómo es tu acción ante el Señor? ¿Cuál es la acción? ¿Le cantas, le sirves, vienes ante Él? Y cuando lo haces, ¿de qué forma lo haces? ¿Es con alegría, es con gozo, es con regocijo? No nos está diciendo el texto que vengan de cualquier forma. Y venir de esta manera, mis hermanos, a veces es difícil, porque vuelvo a insistirlo. Nosotros siempre pensamos en cómo nos sentimos para poder expresar ese sentimiento. Es algo lógico. Cuando tú te sientes triste, ¿tu cara qué va a denotar? Tristeza. Cuando te sientes amargado, tu cara denota esa amargura. Nadie está amargado y está... Cierto que no, nadie está con la sonrisa aparte, aunque me digan que yo siempre tengo una cara así, pero cuando estoy realmente enojado, tu cara demuestra el enojo. Y a veces venimos ante el Señor, es que estoy molesto, porque yo quería esto. Y el texto nos va a decir, no, cántale alegre, sírvele con alegría, ven ante Él con su presencia, ante su presencia con regocijo. Es un llamado que le está haciendo a todas las naciones, pero ahora se va a explicarlo, el porqué, y es el segundo encabezado que tenemos, el segundo punto, que son las razones para nosotros presentarnos ante Dios y alabarlo. Como dije ahorita, vimos en el primer punto 3 pequeños fragmentos de cómo era el llamado a la alabanza, y acá vamos a encontrarnos básicamente 3 también razones para nosotros alabar a nuestro Dios. Primero que nos dice el texto, mis hermanos, es que tú tienes que reconocer que Él es Dios. El Señor es Dios. Y esto es difícil, porque muchas veces las razones de nuestras frustraciones, indiferencias, incredulidad, es porque nosotros queremos que la vida suceda como nosotros queremos. Nosotros queremos que la vida pase de acuerdo a nuestras propias condiciones. Yo quiero estudiar, ahí no quiero. Yo quiero ir a vacacionar, no, yo ahí no quiero. Yo quiero es acá, yo no me merezco eso, yo me merezco es esto, yo soy digno de esto. Cuando se muere un familiar, lo primero que pensamos es, ¿por qué se murió el mío y no se murió el del vecino? Suena cruel, pero es así. Nunca queremos que pase nada malo a nuestro alrededor, que le pase a todos los demás. Si el Señor nos llevara a nosotros en una isla y pudiéramos disfrutar todo, pero los demás le pasaran, no, tal vez no les importaría a muchos, porque todos en el fondo tenemos ese sentido de ser egoístas. Y ser egoístas no solamente con nosotros mismos y nuestros semejantes, sino con Dios. Quiero, Señor, que la vida sea de acuerdo a lo mío. Mis hermanos, eso fue lo que hizo Adán en el principio. Adán no estuvo dispuesto a seguir los lineamientos del Señor y por ende se rebela contra el Señor. De manera que el Señor les ha dicho que si comen del árbol morirán. No, el día que coman de él serán como Dios. ¿Y qué hicieron los hombres cuando les dijeron que serían como Dios? Tomaron del fruto y de ahí en adelante quieren ser ellos sus propios dioses. Y el texto lo primero que nos dice es: reconócelo, que tú no eres Dios, Él sí es Dios. Mis hermanos, alguno de aquí esperaría, bueno, dame las razones para yo poder confiar en que Dios es Dios. Cuando tú lees Génesis, Dios no da explicaciones, Él dice yo soy. En el principio Dios creó, punto. La creación no está dada para que tú hagas un examen, la creación está dada para que tú puedas observarla y decir definitivamente, bueno, si le hiciéramos un examen, definitivamente si yo la observo, si yo la miro, la creación me demuestra a mí que tiene que haber un creador. Cuando se trata de poder ver al Señor, los científicos olvidan su propio método. El método que nos enseñaron, el método científico, que inicia por la observación. Cuando tú observas la creación y observas cada microorganismo, observas cada galaxia, puedes observar lo que tú tengas en el universo. Eso a gritos da voces diciendo, hay un creador. No es posible que tanta perfección se logre por sí solo. No es posible. Y encontramos que el Salmo 19 nos habla de eso. Encontramos que Romanos 1 nos habla acerca de ello. No pretendo entrar en detalle de eso, pero eso nos muestra en la Escritura. Y eso, mis hermanos, es una primera razón para tú alabar al Señor. Él es Dios. Reconoce que Él es Dios.
y sabiendo que Él es Dios, y si tú eres su hijo, Él cuida de ti, cuida de mí, y todas las circunstancias que nos han ocurrido no son ajenas a Él. Él es Dios, Él sabe lo que hace, Él sabe lo que está haciendo, finalmente Él sabe lo que va a hacer, lo que va a acontecer. Y no solamente eso, mis hermanos, que lo reconozcamos como Dios, sino que Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Y aunque aquí no da la explicación razonable, y evidentemente sí es un enunciado en contra de la evolución, pienso yo. Porque no nos creamos a nosotros mismos. No fue que de repente alguna chispa milagrosa sucedió de la nada. Hay que tener mucha fe para ser ateo realmente. De la nada salió una explosión, produjo alguna materia, algún elemento que empezó a producirse, de ahí nació alguna especie, de ahí se fueron siguiendo muchos otros animales, hasta llegar al mono, y luego del mono nosotros, porque tenemos algunas similitudes con ese animal. Pero el hecho de que esa observación nos muestre eso no quiere decir que esa sea la razón por la cual nosotros tengamos tanta cercanía con dichos animales. Más bien nos muestra un creador que ha creado todo, pero que en el último día de la creación Él creó al hombre, y en Él colocó algo distinto que no colocó en las demás cosas que Él creó, y es la imagen de Él. El Señor nos creó a su imagen y semejanza. Por eso el hombre es distinto a todos los demás seres de la tierra. Por eso el hombre es distinto, mis hermanos. Nosotros tenemos la imagen de Dios, y lo que sucede a diario y lo que sucede del día que el hombre pecó es que esa imagen ha sido cada día más lastimada, más dañada, y cada día nosotros lo que hacemos es mostrar menos esa imagen. Por eso, cuando nosotros llegamos a Cristo, lo que Él hace es hacernos a nosotros una nueva creación, y desde ese día hasta el final Él promete esa obra que inició ese día, terminarla hasta el fin. ¿Hasta qué punto es que concluye el Señor? Hasta que su imagen se completa nuevamente, hasta que seamos como Cristo Jesús. Nosotros no solamente deberíamos reconocer que Él es Dios, sino también saber que Él nos hizo, no nosotros a nosotros mismos. Nosotros fuimos creados por el Señor, y hay una cosa que tenemos que tener clara, y es la razón por la cual Él nos creó, y nos creó fue para su gloria. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Él nos creó para su gloria, porque más adelante vamos a encontrar ese punto. Dios nos creó, mis hermanos, para su gloria. Ahora, recuerden, volviendo al Salmo, el salmista está diciendo, inspirado por el Señor, está diciendo que las naciones deben alabar al Señor por lo que Dios está haciendo en ellos. Y aquí este punto es lo que va prácticamente a tratar de decir. Nosotros somos su pueblo, somos las ovejas de su prado. Somos su pueblo, somos su propiedad. No hay otro pueblo al que le pertenezca a Dios, solamente el pueblo que Él ha tomado para sí, solamente aquellos que Él ha tomado para que sean de Él. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, encontramos que aquellos que están en Cristo han sido comprados a precio de sangre y ahora son de Él. Jesucristo los reclama suyos. Por tal razón nosotros encontramos que cuando está el pecado ante nosotros es un gran problema, porque el Señor nos está reclamando, y el Espíritu Santo mora en el creyente diciéndole: no hagas eso, porque nos está reclamando como de su propiedad. Pueblo suyo somos, ovejas de su prado. No solamente es como decir tú eres mío, sino que al mencionar la palabra ovejas de su prado nos muestra su cuidado, nos muestra su afecto, nos muestra su entrega y su sacrificio. Los pastores, mis hermanos, y estoy hablando del pastor de ovejas, del pastor el que hace este oficio en los campos, estas personas es una labor sacrificial, es una labor de gran sacrificio. Personas que están allí bajo condiciones climáticas a la intemperie, sufriendo de todo tipo de eventualidades, estando alerta ante cualquier peligro del enemigo. El Señor nos está colocando que somos como ovejas de su parcela, de su prado, del lugar donde nos lleva a pastar. Recuerden que las ovejas son animales delicados que no pueden comer en lugares donde hay mucho ruido. El Señor nos lleva, como dice en el Salmo 23, a pastar junto a corrientes delicadas, donde sus ovejas encuentren descanso. Y mis hermanos, ese descanso no se encuentra fuera de Él. Ese descanso no está en nada afuera de Él.
Cuando el texto nos invita y nos recuerda que somos ovejas de su prado, es que estamos en Él, que somos de su propiedad, que estamos escondidos en Cristo Jesús, que estamos escondidos en Dios. Eso es lo que nosotros deberíamos considerar. Dios que es digno de alabanza, el Dios que es digno de ser alabado, nos da razones para que nosotros le alabemos, que lo reconozcamos que es Dios, que Él nos hizo y no sería posible que nosotros nos pudiéramos crear a nosotros mismos, y que nosotros somos su pueblo, somos ovejas de su prado. Pero también el texto nos hace un llamado, y no solamente es alabarlo, sino a la gratitud, que va muy de la mano con el asunto de alabarlo. Versículo 4. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Entrad por sus puertas con acción de gracia. Pensemos una vez más, el texto nos invita a dos figuras a considerarlas. Por un lado, es el mismo rey que nosotros pudiéramos considerar que se está entrando al palacio de este rey. También podríamos considerar lo que es el templo, el lugar de la presencia de Dios, y se está invitando a que vengas a entrar ante su presencia. Las dos figuras nos representan exactamente lo mismo. Vamos a presentarnos ante Dios y nos va a dar razones de por qué debemos hacerlo, pero también qué cosas al considerar al nosotros presentarnos ante Él. Entrad por sus puertas, ¿de qué manera? Con acción de gracias, es decir, con gratitud. Y muchas veces cuando nosotros escuchamos la palabra acción de gracias, es como si nos dijeran, busca una libreta y empieza a anotar. Empieza, enero, ¿qué dice Dios por ti? Empezamos. Febrero, marzo, y empezamos a buscar las maneras, pero luego tenemos una otra libreta, color oscuro. ¿Qué no pasó? Si tuviéramos nosotros como un listado. Pero el texto no nos está diciendo que nosotros pensáramos solamente de esa forma, sino que pudiéramos pensar a que Dios es digno de que nosotros toda nuestra accionar sea para agradecerle. Como decía ahorita, tomando la ilustración del principio, Dios ha dado más de lo que nosotros hemos necesitado. Aquellos que se quejan por el mínimo y probablemente pudieran tener razón, probablemente teniendo en cuenta otras cosas no pudieran tener razón, tal vez sería lo suficiente lo que se puede dar. Pero el punto es que teniéndolo poco, teniéndolo mucho, el Señor nos ha dado hasta ahora, nos ha bendecido, nos ha dado fuerza. Muchos han tenido cosas que ni siquiera hubieran pensado. Pero hay una razón mayor para nosotros agradecer, y quiero dejarla hacia el final para que nosotros podamos celebrar juntos esas cosas. Pero yo creería, mis amados hermanos, amigos que están acá, que nosotros tenemos suficientes razones para agradecerle al Señor. Ahorita cantábamos 10,000. Yo decía mientras cantábamos, 10,000 es un número muy pequeño. Podrían ser más razones, infinitas razones, para nosotros alabar, para nosotros agradecer al Señor, para entrar ante su presencia con gozo, pero también con gratitud. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por nuestra familia, gracias por la vida que nos has dado. Gracias por todo, Señor, lo que hasta el día de hoy nos has dado, aun por los momentos malos. Porque como dice la palabra en la segunda carta a los Corintios, solamente de la forma cuando nosotros tenemos momentos desconsolados es cuando podemos darnos cuenta que no está en nuestras fuerzas, sino que es Dios el que da todo lo que se necesita. Si tú estaría en tus fuerzas el que tú puedas tener todo, ¿qué sentido encontrarías tú para orar? ¿Qué sentido encontrarías tú para acercarte a Dios? Pero cuando se nos muestra nuestra incapacidad como seres humanos para siquiera poder lograr que a nuestros hijos les baje la fiebre, cuando vemos que es imposible para nosotros hacer cualquier cosa que parezca simple, cuando nos damos cuenta que somos incapaces, que no tenemos poder en ninguno de nosotros, es cuando nos damos cuenta de la necesidad que tenemos de acercarnos a Él y decirle gracias. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu obra en nuestras vidas. Gracias por lo que das. Gracias, Señor, porque no fue el Dolex el que le bajó la fiebre a tu hijo o a tu hija. Es la obra del Señor, mis hermanos. Es la obra del Señor. Muchas veces se nos va de vista y tal vez esto sea un ejemplo para todos nosotros. Tan pronto tenemos dolor de cabeza,
Lo primero que vamos es al botiquín o al lugar donde guardes las medicinas y buscas la pastilla que siempre te ha funcionado. Pero ¿cuántos de nosotros se nos olvida ir ante el Señor y decirle gracias? Porque de todos los dolores de cabeza que me ha dado en mi vida, tú has mantenido mi existencia en este mundo. Y yo pudiera decirle que he sufrido de muchos dolores de cabeza. Pero el Señor hasta el día de hoy nos ha acompañado. Ebenecer, pudiéramos gritar como Samuel. Presentarnos ante sus atrios, mis hermanos. Una vez más otra acción. Por sus atrios. Recuerden que acá viene de la acción anterior. Entrad. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Entrad por sus atrios con alabanza. De la misma manera, por eso decía que van conectadas la acción de gracias y la alabanza. Una persona agradecida va a expresar la alabanza a Dios. Y tenemos razones para agradecerle. Si conociéramos a Dios, quién es Él y cómo es Él, nosotros tuviéramos siempre, todo el tiempo, razones para agradecerle. Estaríamos todo el tiempo dándole gracias, alabando su nombre, porque eso es lo que Él es digno. Y así termina ese versículo 4. Alabadle, bendecid su nombre. Esto no se trata solamente de decir, bueno, ¿cuál es el nombre de Dios para yo decirle bendito nombre? Como si fuera así de simple o como si fuera así lo que nos está diciendo esto, mis hermanos. Lo que nos está invitando es a que su nombre es quien es Él. Lo que representa cuando Dios se presenta a Moisés, le dice yo soy. Yo soy. Él es. Ya existe. No fue creado. Él es el Señor y Él es digno por solamente quién es Él de ser alabado y que su nombre sea glorificado, su nombre sea bendecido. Yo te pregunto, hermano, ¿tú conoces a Dios? ¿O qué conoces tú de Dios? Porque es importante esta pregunta, porque a veces nosotros buscamos conocer de Dios no en su libro, sino conocer de Él en lo que otro me dijo o en lo que a mí me parece o en el Dios que yo mismo me he inventado. Pudiéramos estar viviendo una falacia, podemos estar viviendo algo imaginario, un Dios que se parece más a mí o a lo que yo haría o a lo que yo quisiera que al Dios que se ha revelado en su sagrada palabra. Conocer a Dios solamente pudiera para nosotros ser una sola manera de conocerlo, es a través de su palabra. Buscar otra forma sería una forma subjetiva, es decir, depende de otro, depende de lo que otro diga, depende de lo que otro le parezca, y así nos creamos un Dios que se parece más a Santa Claus, a Papá Noel, al ratón Pérez, un Dios que si le dejas algo, Él te da algo, más que al Dios que se muestra en la Escritura, que es soberano y que debemos reconocerlo, que Él es Dios. Este Dios es digno de que su nombre sea exaltado. Alabarlo a Él por quien es, no por lo que hace por ti. Alabar a Dios por quien es. Seguramente por lo que hace también es digno de que nosotros lo alabemos. Pero hay algo que siempre tiene que existir, porque a veces las cosas no van a pasar como nosotros queremos. Y cuando no pasan como queremos, nos vamos a sentir que en ese momento no vamos a tener ganas de alabarlo. Pero por eso hacemos énfasis, o hago énfasis, en que deberíamos considerar a que Dios es digno de ser alabado por quien es Él. Bendecir su nombre es la invitación. Y la razón de por qué nosotros somos llamados a ser agradecidos con Dios, esas razones nos la da nuestro cuarto encabezado y último, y es lo que encontramos en el versículo 5. Porque Jehová es bueno. Porque el Señor es bueno. Cuando nosotros, lo que llegamos a la primera parte del servicio a las 9, encontramos que en la enseñanza nuestro hermano Alejandro nos hacía ver, nos hacía énfasis acerca de lo que es la bondad del Señor un poco. El Señor es bueno. ¿Quién es bueno entre nosotros? ¿Quién podríamos nosotros considerarnos como realmente bueno? Una persona se acercó ante el Señor Jesús y le dice, maestro, bueno. El Señor inmediatamente le dice, ¿a quién llamas bueno? Bueno, solamente Dios. Cuando nuestro hermano citaba acerca de la bondad de Dios, citaba ese texto que nos dice para que podamos conocer la buena voluntad del Señor, que es agradable y perfecta. Mis hermanos, lo que el Señor está obrando en nosotros es bueno, es para nuestro bien. Hay un salmo que nos dice, es bueno para mí ser afligido.
Y a nosotros eso no nos parece bueno, ni un poquito. Pero el texto nos dice que es bueno, que lo que Dios hace es bueno, que lo que Dios está obrando en nuestras vidas es bueno, y por eso deberíamos agradecerle, porque el Señor está obrando su perfecta voluntad. Y no quiero que alguno esté pensando que cuando digo que lo que Dios está haciendo es bueno y mire su vida y ve el pecado, diga, entonces ese pecado es bueno. No, porque ya el Señor ha dicho en su palabra que por ahí no es. Que eso no es lo que tú deberías considerar bueno. Bueno es aquello donde tú puedes ver su mano obrar, donde no te está llevando aquello que es contrario al Señor. Es decir, el pecado, es decir, la maldad. El Señor es bueno, solamente Él es bueno, y para siempre es su misericordia. Es lo que nos sostiene cada día. Es lo que el Señor renueva para nosotros a diario. La razón por la que seguimos nosotros gozándonos de las maravillas que tenemos hoy, del deleite que tenemos ante nuestra propia óptica, es por su misericordia. El Señor renueva sus misericordias cada mañana. El Señor nos sostendrá. Y mis hermanos, esto es cierto. Lo único que a nosotros nos hará perdurar por la eternidad con nuestro Dios es por su misericordia. Es porque el Señor envió a su Hijo, a nuestro Salvador, Jesús, para salvarnos. Fue una muestra de su gracia, de su misericordia. Y será su misericordia la que para siempre nos permitirá estar ante su presencia. Por eso el texto nos termina diciendo, y su verdad por todas las generaciones. Aquí la palabra verdad está asociada a fidelidad. Dios va a continuar siendo fiel. Y nota, mi hermano, cómo el salmista, dirigido divinamente por el Señor, escribe para siempre y luego nos hace énfasis en las generaciones. Pudiéramos decir, sí, tiene que ver con el sentido de eternidad, cierto, pero nos muestra, al hablarnos de generaciones, nos está hablando de personas, nos está hablando de las personas que van continuando, que van siguiendo, que en el momento que escribió y los que siguen hacia adelante hasta que el Señor venga, esos van a ver que el Señor sigue extendiendo su misericordia y que el Señor sigue extendiendo y mostrando su fidelidad. Dios es fiel a sus promesas y el Señor seguirá salvando a hombres y mujeres hasta el día de Cristo Jesús, a los que Él ha determinado de antemano salvar. El Señor va a ser fiel en eso y va a ser fiel en sostener las promesas que le ha hecho a sus hijos. Generación tras generación, una generación estará en su edad, mediana, aunque realmente la edad es relativa porque probablemente una persona murió de 30, su edad mediana será los 15, pero en su edad intermedia, su edad la que está viviendo, y en ese momento vendrá otra generación, y en esa generación siguiente el Señor mostrará su misericordia, y aquellos que creen en Él, aquellos que de antemano Él ha elegido para salvar, el Señor les seguirá mostrando su fidelidad. Generación tras generación el Señor sigue salvando. Mis hermanos, hay un pueblo en especial que el Señor ha llamado a gozar de estas promesas. Hay un pueblo que se puede gozar en su presencia. Nosotros encontramos que este texto invita a que las personas vengan ante su presencia. Pero hay un pueblo al que el Señor le ha llamado a que se goce en su presencia. Ese pueblo es aquel que entra ante la presencia de Dios por medio de Jesucristo. Ya que Jesucristo dijo que Él es la puerta de las ovejas. Y aquellos que entren a través de Él serán los que podrán ser parte de su rebaño, de su grey, de su pueblo. Solamente mis amados amigos podrán gozar de este privilegio de deleitarse en su presencia, aquellos que creen en Jesucristo. Hay un pueblo, solamente un pueblo que puede llamarse ovejas de su prado. Tal pueblo es aquel que lo tiene a Él como su pastor. Juan 10 nos muestra también lo mismo, de que Él no solamente es la puerta, sino que Él es el pastor de las ovejas. Jesús mostrándose como el pastor, que Él es el buen pastor, que Él da su vida por las ovejas, dice que las ovejas son aquellas que escuchan su voz y le siguen. Son aquellas ovejas que no son indiferentes, que no son incrédulas, sino son aquellas ovejas que cuando Él les habla, ellas pueden responder y seguir a ese pastor. No son como aquel hombre que teniendo eso poquito, ese barómetro, dijo, no, es imposible que venga un huracán. Y en su incredulidad
no pudo advertir del tremendo fenómeno que venía para su pueblo. Del mismo modo, amado amigo, tú podrías tener ante ti lo más grandioso y lo más digno de gratitud que tú pudieras encontrar del Señor. Si hoy nos faltara todo y tú estás en Cristo y has creído en Él, ese solo acontecimiento sería digno de nuestra gratitud eterna, el que Él nos haya salvado. Y tú hoy, amigo, si estás aquí sin Cristo, tienes ante tus ojos, ante tu mente, ante tu corazón, algo que es digno para que tú pudieras agradecer por la eternidad. Y yo te pido que al igual que el Señor cuando dice que aquel que viene a Él, en ese mismo texto en Juan 10, Él no le echa fuera, tú pudieras ver cómo de amoroso es el Señor al brindarte su misericordia y su gracia en esta mañana, y tú pudieras correr a Él en arrepentimiento y fe y rogar para que si en tu caso, si este es tu caso, que tú eres un hombre o una mujer incrédula, el Señor obre en tu corazón y te dé fe. Te dé fe para creer, para que le reconozcas que Él es el Señor. Porque, amado amigo, solamente hay un pueblo que podrá celebrar por siempre su misericordia, y ese pueblo es aquel que viene ante Él sabiendo que Él es su Señor. Todo esto es posible mediante la obra de Cristo. Por eso te vuelvo y te repito, no seas indiferente, no seas como ese hombre del inicio de la historia, quien por su incredulidad e indiferencia dejó de ver lo grandioso que estaba por suceder. En cambio tú, haz lo contrario, allí donde estás. Si este es tu caso, si te embarga la duda, la incredulidad, pídele al Señor allí en oración que te dé fe, que te ayude a creer su verdad, y que creyendo tú puedas verle a Él y lo digno que es Él de ser alabado. Pero hermanos, tú y yo tenemos razones suficientes para ser agradecidos. Tenemos razones suficientes. Si yo te pregunto hoy y tú pudieras hacer un balance de todo lo que ha sido este año para ti, si ese es el caso, que tú eres de estas personas que hacen balances, ¿tú podrías cantar conmigo este salmo? Cantar con alegría al Señor. La finalidad de este texto, mis hermanos, no es solamente que veamos de qué se trata este salmo. La finalidad es exhortarte y animarte a que si vas a cantarle al Señor, tú tienes razones para cantarlo, y razones suficientes para cantarle con alegría. Razones suficientes para exaltarle y glorificarle. Hermano, no dejes de ver lo grandioso que ya el Señor hizo por ti en la cruz del Calvario. Al tomar tu lugar y en cambio colocarse allí nuestro Señor Jesús, por encima de todo lo bueno y lo no tan bueno que tú ya has vivido en este año, Él ya hizo algo por ti que es digno de ser recordado, de ser alabado, y de que nosotros expresemos siempre nuestra gratitud. Por eso, mis hermanos, yo creo que nosotros tenemos razones suficientes para agradecerle a nuestro Dios. Vamos a orar.